Sean muy bienvenidos, amigos de Relatos de la Noche Largo. Ha caído el manto de la noche, y con ella despiertan esas historias que la luz del día jamás se atrevería a contar. Hoy hemos preparado para ustedes una selección de relatos cargados de misterio, inquietud y escalofríos. Historias que probablemente se quedarán rondando en su cabeza mucho tiempo, después de que este video llegue a su fin. Así que busquen un sitio tranquilo, apaguen las luces, pónganse los audífonos si pueden y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con atención plena, pero tengan presente que estos son solo relatos de horror. El hecho de que estas cosas hayan ocurrido en algún momento no significa que les vayan a pasar a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de oír historias en plena madrugada fuera capaz de despertar eso que nunca debería existir. O quizás no. Ahora, respiren profundamente, apaguen esa última luz que sigue encendida y dejen que la oscuridad sea su guía. Sean bienvenidos nuevamente a Relatos de la Noche Largo, el rincón donde cada relato abre una puerta secretos que, posiblemente, la humanidad nunca debió descubrir. Y ahora, que dé comienzo la primera historia. No estoy seguro de si este relato hará que me censuren, así que mientras esté disponible y sea posible escucharlo, les recomiendo que presten atención y tomen sus precauciones. Esta historia, digamos que me la hizo llegar una chica a la que llamaremos Yamilet. Yamilet atravesaba una situación sumamente complicada. La joven estaba perdidamente enamorada. Apenas tenía 15 años. Su novio le pidió una prueba de amor. Entienden perfectamente a qué me refiero. Y no fueron necesarias muchas pruebas, porque con la primera el chico la marcó. La situación ocurrió, y a los 2 meses ella se da cuenta de algo impactante. A sus cortos 15 años, está embarazada. Ese mismo día, al enterarse, sucede algo más. Llevaba ya más de un mes de retraso cuando fue a realizarse un examen, no sé exactamente cuál. Para cuando recibió el resultado y quiso hablar con su pareja, él cometió un error. Envió un mensaje de texto a su celular, un mensaje de una conversación que no iba dirigida a ella, pero en la que quedaba clarísimo que Yamilet no era la única a la que le pedía pruebas de amor. Ella tiene el corazón destrozado. Sabe que ya no tiene sentido hablar sobre lo que vendrá, si será niño o niña, o qué depara el futuro. Y ese mismo día, la chica recibió otra noticia. Sus padres estaban en una situación difícil, pero esa situación acaba de concluir. Se van a separar y le acaban de dar la noticia. El día que, en otras circunstancias, habría sido el más feliz de su vida, se convirtió en el más terrible y devastador que jamás vivió. Los siguientes 2 meses fueron para ella una escalera que descendía poco a poco hacia la fragilidad, la depresión, la tristeza y el dolor. Su pancita se notaba cada vez más. No le había dicho nada a su familia. Se fue a vivir con su mamá. Su papá, pues, medio se hace cargo y medio no. La situación económica es precaria. El papá ya tiene novia a pesar de que apenas se acaban de divorciar. Ni siquiera han terminado de repartirse los muebles y él ya está rehaciendo su vida. Su mamá, por otro lado, es un mar de lágrimas constante, un saco de quejas que todo el tiempo le está recriminando cómo su padre no las valoró, cómo es un mal hombre y que a ella nunca se le ocurre hacer lo mismo. Yamilet, en silencio, tiene que tragarse todo eso. Para cuando llega más o menos al 5.º mes de embarazo, el momento es el peor posible. Siente náuseas tremendas, se siente mal constantemente y está muy deprimida. Necesita buscar trabajo. Su mamá ya intuye algo. Van 2 veces que le dice: «Oye, ponte a dieta, estás comiendo demasiado». Y la vigila. Yamilet come, pero no en exceso. Ya lleva una criaturita ahí dentro, una almita, su pequeño bebé, y cada vez es más evidente. Pero Yamilet siempre ha sido una persona de gran corazón, alguien sumamente empática. Desde que supo que estaba embarazada, le ha dedicado tantos momentos a su bebé, no importan las circunstancias. Es una mujer con una empatía tremenda. Ella no ha tenido oportunidad de pagar un ultrasonido para saber si espera un niño o una niña, y su situación es realmente complicada. Va a necesitar imperiosamente conseguir un empleo porque quizás su madre la repudie diciéndole: «No quiero saber nada de ti ni de eso».
Entonces ella tendrá que sacar adelante el negocio de una u otra manera. Y hace algo muy sencillo. Vuelvo a repetir, tiene 15 años. A esa edad no es que uno sea la persona más experimentada del mundo. Las decisiones que ha tomado, incluida la de ocultar su estado a sus padres, no son necesariamente las mejores. Pero, miren, Yamilet es valiente. No se va a dejar vencer. Comienza a visitar local por local preguntando si le dan trabajo o de lo que sea por lo que le paguen. Apenas le notan la panza, la gente entiende qué sucede y prácticamente la corren de los locales. Entre esos lugares llega una cafetería muy local. No imaginen una cadena internacional ni mucho menos. Es algo del barrio. Un pequeño puesto atendido por un señor mayor quien le dice: mira, si tú me ayudas con la barra y a trapear, nos repartimos las propinas. Algo es algo. No le ofreció un sueldo, sino compartir la suerte que ambos pudieran tener esos días. Yamilet no lo piensa mucho. Es una oportunidad, la acepta y comienza a trabajar en esa cafetería. Empieza barriendo y trapeando. El dueño, al ser mayor, sufre de artritis y cada cierto tiempo debe sentarse a sobarse las manos porque el dolor le impide preparar todos los cafés. Le pide ayuda mientras él, sentado y con un dolor terrible, se masajea, mientras se forma una fila de 2 o 3 personas. Algunos clientes se van al ver la tardanza. Él no puede permitir eso, no puede perder clientes. Cuando ella empieza a preparar los cafés, el tipo, que no es mala gente, le da un poco más de propina, unos pesos extra. No crean que la está explotando. El negocio está casi en bancarrota. No hay dinero para repartir más allá de lo que pagan por los cafés. Apenas le alcanza para la renta y algunos insumos, porque desde las existencias que tenía hace 7 meses, cuando abrió, las cosas han sido muy difíciles. La fila de 2 o 3 personas, y de repente, algunos se hartan de esperar y mejor se van. Él no puede permitirse eso, porque apenas tiene clientes y no puede dejarlos escapar. Cuando le pide que pase a preparar los cafés, el tipo, que no es mala gente, le deja una propina un poquito más generosa, unos pesitos extra. No pienses que lo está explotando. La verdad es que el negocio está prácticamente en la quiebra. No hay dinero suficiente para repartir lo que gana con los cafés. Apenas le alcanza para la renta, cubrir un par de gastos y comprar algunos insumos, porque de los botes de café que tenía llenos hace 7 meses, cuando abrió, ya se le acabaron las reservas. No ha podido resurtir nada. Es una realidad bien complicada, una situación de esas que te toca vivir. Pero ahí están, apoyándose el uno al otro. Y bueno, en ese café, que apenas tiene 2 mesitas para los clientes porque lo demás es para llevar, empieza a ir seguido un chavo. Para el dueño del lugar, un señor mayor, está clarísimo que el tipo no va precisamente por el café. Y un día, mientras Valeria está ahí, platicando, el señor, frotándose las manos, le suelta: oye, ¿ya te diste cuenta de lo que trama tu noviecito? Ella, desconcertada, le responde: ¿cuál novio? No, señor, yo no tengo ningún novio. No, Valeria, no me entiendes. Hablo del muchacho que viene a buscarte. ¿Quién? Y ahí le empieza a describir al susodicho. El del pelo chino, de piel súper blanca y unos ojos verdes, así, bien brillantes. El señor le dice: sí, ese. Pero mira, él ni se toma el café. Casi lo tira. Viene por ti y ya te echó el ojo. Ella se señala la panza y le contesta: pero así, ¿quién me va a querer? Y el dueño le insiste: mira, no somos ciegos. Él ya te vio. Échale plática, date la oportunidad. Yo te doy permiso de que te distraigas un poco. A lo mejor ahí te topas a alguien que te ofrezca una mejor vida. Se ve a leguas que el chavo tiene dinero, anda bien vestido. Valeria no se siente muy cómoda con la situación, pero la necesidad es mucha. Lo poco que logra sacar apenas le alcanza para ir juntando para lo del ultrasonido. Ya faltan 2 meses para que nazca el bebé. No ha ido ni una sola consulta médica para no levantar sospechas. Y te lo vuelvo a repetir, las decisiones que está tomando ella no son las mejores. La verdad no se las recomiendo a nadie. Lo ideal sería estar bajo supervisión médica y hablar con la familia, pero lo que te cuento no es una recomendación. Es solo una historia, algo que ya pasó, algo que ella vivió y que sacó adelante como pudo. Total, sigue.
el consejo del dueño, y empieza a hablar con aquel cliente del café. Ese tipo, el de pelo chino, el que es muy blanco, el de los ojos verdes. Comienza con cosas básicas. ¿Le gustó el café? ¿Le sirvo algo más? Y cuando el chavo la mira, ocurre algo rarísimo. Es como si, al hacer contacto visual, el lugar se vaciara de gente y solo quedaran ellos dos en todo el mundo. No es que ella esté enamorada, es una sensación extraña que jamás había experimentado. Los sonidos desaparecen, las luces cambian, todo se vuelve blanco, excepto ellos dos. No existe nadie más en ese instante y apenas cruzan un par de palabras. Si le preguntas a Valeria qué fue lo que hablaron exactamente, no se acuerda. Es muy raro. Pasan 2 o 3 semanas, el chavo no falta ni un día, hasta que una tarde llega, le entrega un anillo con un angelito y un corazoncito y se lo pone en el dedo. Y a Millet, al verlo, rompe en llanto. Es el detalle más lindo que alguien ha tenido con ella. Ni siquiera sabe el nombre del sujeto, pero está tan emocionada que siente que, cuando nazca su bebé, ya tiene al menos algo valioso que dejarle. Valeria es muy romántica. En aquel entonces, su corazón era más el de una niña que el de un adolescente o el de una adulta. Y como te digo, es buena persona. Jamás imaginó lo que ese tipo estaba tramando y sin embargo cayó redondita en sus redes. El sujeto le empieza a endulzar el oído, le dice que ella es la mujer que siempre buscó, que la quiere para siempre, que quiere que estén juntos. Ella poco a poco empieza a ceder, le abre su corazón, le cuenta de su bebé. Aunque el muchacho actúa como si no le importara nada de eso, empezó a buscarla justo a la hora en que ella salía del trabajo. ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿De dónde saca tanto dinero si ya van 2 veces que paga con fajos de billetes? Nada de eso se sabe. Es extraño porque siempre trae unos broches en la corbata, algo así, como un sujetador. Y también usa mancuernillas, todo con forma de calaveritas. Está raro, ¿no? Cuestión de gustos, tal vez. De hecho, el anillo, Valeria vio perfectamente el angelito con el corazón por un lado, pero del otro lado hay una calaverita que tiene un corazón, como si fueran polos opuestos. Ella no le dio importancia hasta una noche que se quita el anillo, lo deja sobre la mesita de su casa y es ahí donde se fija bien y dice, qué raro, pensé que era solo un ángel. Le da vueltas y ve lo del otro lado, cosas extrañas. Aún así, el tipo le da dinero, la trata bien, la acompaña a caminar y la deja en su casa. Amulet ya le propuso presentárselo a su mamá y a su familia, pero él se niega rotundamente. No, no es necesario. Solo te quiero a ti, quiero estar contigo. Tu familia no. Tu mamá tiene muchos problemas. Eso es rarísimo, porque Valeria no recuerda haberle contado nada sobre sus papás. Y él seguía, tu papá, bueno, no es que se haya olvidado de ustedes, es que con todo lo que hace, mejor no te metas ahí. Yo te voy a cuidar, confía en mí, yo seré el hombre que te proteja. Le daba una seguridad que ella necesitaba desesperadamente. A ratos sentía que estaba con su novio, otras veces con su papá, o hasta con un maestro. Era una relación bien extraña. Ni te imagines algo romántico de manitas sudadas. El sujeto era muy meticuloso con ciertas cosas. Casi nunca la tocaba, ni las manos, ni la cara, ni nada. Siempre mantenía una distancia mínima de unos 30 centímetros. Si Valeria se acercaba, él daba un paso hacia atrás. 30 centímetros exactos. Si ella llegaba a tomarle las manos, en cuanto lo soltaba, él sacaba un pañuelo, se limpiaba un poco y seguía. Nunca fue grosero, pero el trato era sumamente raro. Falta un mes para el parto. Valeria empieza a sentir dolores en la panza y mucho malestar general, y una amiga de la escuela. A esas alturas todos sabían la situación de Valeria, incluida su mamá, que al principio le insistía tanto con las dietas porque no entendía qué pasaba. Se entera. Cuando la madre supo la verdad, no lo tomó muy bien, pero tampoco explotó. Parece que a la señora le dio vergüenza no haberse dado cuenta antes, así que medio ocultó el asunto. Como la niña no le pedía ni más dinero ni más atención, ella simplemente ignoró el tema. Pero Valeria cada vez caía más en las garras de este tipo.
y una amiga que estaba en ese entonces. Se acerca a su amiga y, sin más, le suelta: ¿Ya pensaste qué nombre le vas a poner al bebé? Ella, confundida, le responde: Ni idea, ni siquiera sé si es niño o niña. A lo que su amiga replica: Bueno, eso no importa tanto ahora. Vamos a suponer que es niño. ¿Cómo te gustaría llamarlo? Y empezaron a jugar con opciones: Arturo, Esteban, Ricardo, Cornelio, hasta que de repente un nombre le hizo clic: Alan. Cortito, sencillo, pero le faltaba algo. ¿Alan qué? Alan Ezequiel, soltó. Sí, Alan Ezequiel me suena bien. ¿Por qué Ezequiel? Ni idea. ¿Y si fuera niña? ¿Qué tal Ámbar? ¿Ámbar? Natalia, ¿de dónde sacó esos nombres? ¿Quién sabe? Pareció una ocurrencia, sin mucho fondo. El problema fue cuando, después de elegirlos, su amiga se puso intensa. Mira, a Natalia y a Alan Ezequiel, yo creo que, ahorita que los traes ahí en la panza, deberíamos buscar a un padre para que los bendiga. Ella, escéptica, le cortó el paso. Es que yo no creo en esas cosas. No te digo por ti, es por ellos. ¿Por qué? Le preguntó. Amiga, te seré sincera. Yo percibo cosas, a veces energías buenas y otras veces muy oscuras. Su amiga, intrigada, le cuestionó. ¿Te refieres a sentir que alguien quiere hacerles daño? No, es distinto. Es como cuando entras a un lugar, ves a alguien y dices: esta persona es nefasta. O al contrario, que se siente buena vibra. ¿Te acuerdas de aquellas casas abandonadas a las que íbamos hace un par de años, donde nos reuníamos a beber y todo eso? Sí, esas. Pues había casas en las que yo les advertía: mejor ahí no, porque sentía que el lugar irradiaba maldad. No sabía si había alguien dentro, pero la vibra era pesada. En cambio, otras se sentían tranquilas aunque estuvieran vacías. Por eso, amiga, te lo digo. Siento desde hace tiempo que algo oscuro está rondando a tus bebés. Necesitamos esa bendición. Valeria no cree en esas cosas. Jamás le habían hablado así. Todo esto empezaba a sentirse denso y muy raro. Ella solo deseaba que el embarazo terminara, porque los dolores de espalda y los cambios físicos le estaban pasando factura. Mirarse al espejo se había convertido en un golpe durísimo para ella, que siempre se había visto a sí misma como una modelo. Y bueno, no digo que haya dejado de serlo, pero su cuerpo cambió tanto que no tuvo tiempo de procesarlo y ahora le costaba mucho aceptarse. Además, estaba el tema de su madre, que le aplicaba la ley del hielo, y su padre, que ni sus luces ni existía. Ese tipo, el padre de su hijo, ni figuraba. Solo estaba con este novio actual, cuyo nombre y ocupación ni siquiera conocía bien, pero no podía dejarlo, no sabía por qué. Ella estaba hecha un lío, sin ganas de bendiciones ni nada, pero su amiga seguía insistiendo. Un día, ya muy cerca de la fecha de parto, su novio le dice, oye, solo te voy a pedir un favor. En cuanto seas mamá, quiero que te vengas a vivir conmigo, porque quiero que tú y yo lo compartamos todo, que compartamos el techo, la comida y a nuestro niño, y quiero que lo compartamos con mi niña. Como tienes una niña, ya eres papá. Bueno, luego te explico. 2 días antes, justo antes de que nazca el bebé, es cuando le suelta: oye, vente por favor a la casa, que te voy a enseñar. Ahora mismo cuál es tu lugar, dónde vas a vivir. Y Hamlet jamás había pisado la casa de este hombre, ni siquiera sabía dónde estaba, no tenía idea de lo que le estaba pasando, y tampoco sabía si todo era una trampa. Y si alguien extraño había planeado todo esto, quién sabe. Cuando le pedía consejos al señor mayor, este no era precisamente un sabio. El dueño de la cafetería es un tipo al que la vida no le ha tratado muy bien y cuyas decisiones a lo largo de los años no fueron las mejores. Poner una cafetería sufriendo de artritis y ser el único empleado no suena a la decisión más brillante del mundo, pero al final todos tenemos que sobrevivir, y de los pedazos rotos terminamos, creando cosas remendadas y reconstruidas. Al final, todos luchamos, y como dicen por ahí, arrieros somos, y en el camino andamos, no queda de otra. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando ella le pedía consejo, él le decía: ya le hiciste con él, no le des más vueltas, te conviene. Tiene dinero y te acepta tal cual eres. Quédate con él.
No lo decía por maldad, sino porque él no tenía ni un peso para pagar los tratamientos de sus dolores articulares. Ver a alguien que busca compañía y que está dispuesto a ofrecer dinero y apoyo, para él era la salvación, y lo veía reflejado en la pobre muchacha. Amelet escucha ese consejo. No tiene a nadie más cercano. La otra niña insiste con lo de la bendición y finalmente decide que sí lo va a acompañar. Quiere conocer la casa. Al llegar se topa con algo bastante raro. La casa por fuera es muy bonita, 2 vent. Es un poco pesado, no demasiado, pero sí tiene lo suyo. Para que me entiendas, no es precisamente un lugar que se considere seguro. Tampoco es que sea una zona de guerra, pero mira, todas. Las casas tienen barrotes en las ventanas, menos la suya. Él tiene 2 ventanales enormes en la entrada y ni una sola reja. La puerta se ve tan madera frágil, muy linda, sí, pero endeble. Ya no ves puertas de madera en la ciudad. Ahora todas son de acero, precisamente por la inseguridad, y ahí, justo ahí, había una puerta de madera sin ninguna protección. Cuando el tipo llega, simplemente gira la cerradura y entra. Ni siquiera necesitaba llave, no le importaba que lo robaran. La casa no tenía ni una reja, tampoco había perros ni guardias. Estaba completamente sola. Él vivía ahí sin más. Ella le preguntó, «No, cierras la puerta al salir. Para nada. Me gusta dejarla abierta. No tengo motivos para cerrarla». Apenas ella puso un pie adentro, sintió algo rarísimo. Lo primero que notó, y ella lo cuenta así, fue como si 2 manos muy delgaditas, increíblemente flacas, lo hubieran sujetado del vientre. Las manos estaban congeladas, la rodearon por la espalda, apretándole la cintura justo a la altura del ombligo, y sintió como la presión aumentaba poco a poco. Eso hizo que todo su cuerpo se pusiera de punta. Era una sensación que nunca antes había experimentado. No era exactamente algo terrible o agresivo, pero sentir aquel tacto gélido ahí, en un punto tan íntimo, sintiéndose tan vulnerable, fue algo perturbador. Lo peor es que no había absolutamente nada. Nadie le estaba tocando de verdad. Solo fue una percepción clara y directa. La casa tenía su propia vibra, una atmósfera pesada, fría de cierto modo, pero a la vez sombría. Era una casa con más penumbra que luz. Incluso cuando encendía las lámparas o los focos de los pasillos, parecía que la luz simplemente no lograba iluminar nada. Se sentía como si estuvieras caminando en plena madrugada. Y eso que había 2 ventanales enormes, pero ni así entraba claridad. Mientras recorrían la casa, él empezó a enseñarle todo, pero ella se topaba una y otra vez con cosas bastante inquietantes. Había cuadros colgados con bocetos, dibujos hechos a lápiz o carbón que mostraban a criaturas con cuernos, seres que tenían garras y formas aterradoras. Algunos retrataban escenas de ellos desgarrando gente o haciendo barbaridades similares. Había ciertos símbolos marcados en las paredes, y cuando ella preguntaba, él solo volteaba y decía, «Es estética». Luego seguía con el tour hacia la segunda planta. «A esta puerta no puedes entrar. Te lo prohíbo. En esta zona de la casa no tienes nada que hacer. Tu cuarto está allá al fondo y tu baño es solo para ti. Vamos, te llevo a tu habitación». Era un cuarto espacioso, muy bonito, con una cama de tamaño queen, algo sumamente grande, más de lo que ella jamás había tenido para ella sola. Lo raro es que era su habitación, no la de ambos, era solo para ella. Algo le pasaba a Valeria. No se sentía del todo cómoda, tenía las alarmas encendidas. De pronto, al hombre le entró una llamada. Él le dijo, «Perdóname, tengo que salir de la casa para contestar». Agarró el teléfono, salió y justo cuando iba alejándose, regresó corriendo, se asomó y le soltó, «Quédate en la habitación, por favor, no salgas de ahí». Cerró la puerta y se marchó. Pero Valeria, que no es ninguna tonta, en cuanto escuchó los pasos de él bajando la escalera y saliendo de la casa, abrió la puerta del cuarto. Quería descubrir qué demonios ocultaba tras las otras puertas. Te digo una cosa, si ella hubiera sido una adulta, si fuera una, cualquier persona con un poco de sentido común y se hubiera acercado, quién sabe qué clase de horror podría haber estado acechando ahí. Y si hubiera sabido que había más gente, tal vez ni siquiera se habría atrevido a ir,
Pero esta chica era muy vulnerable, estaba sola, y la curiosidad fue más fuerte que su instinto, así que empezó a avanzar por el pasillo casi de puntitas. Llegó frente a las 3 puertas prohibidas. Abrió la primera y se encontró con algo parecido a una bodega, pero una muy extraña. Había estantes repletos de hierbas, frascos de un cristal translúcido que contenían líquidos turbios con cosas flotando en el centro, y ella simplemente se asoma, echa un vistazo y cierra la puerta de golpe. No logra procesar lo que acaba de ver. Aquello parece un almacén, pero hay cosas que se ven como si estuvieran en descomposición, y los olores que salen de ahí definitivamente no son nada agradables. La siguiente habitación es todavía más extraña. Está atestada de muñecas, de porcelana, de plástico, repartidas por todos los rincones del cuarto. Pero lo peor es lo que siente en ese preciso instante. Al abrir la puerta juraría que todas, al mismo tiempo, giraron la cabeza para mirarla. No vio el movimiento físico de sus cuellos, pero sintió cómo las miradas se clavaban en ella. Y te lo juro, me lo dejó muy claro. Sintió que la estaban observando fijamente. El miedo fue tan grande que cerró la puerta de un tirón, mientras empezaba a sentir un malestar agudo en el vientre. El bebé estaba absorbiendo todo el estrés y la tensión de ella, así que tuvo que serenarse. Tenía que ser cuidadosa. Caminó hacia la tercera puerta, la abrió y casi se muere del susto. Lo primero que vio fue una calavera gigantesca. La figura sostenía una guadaña, una cuchilla enorme. Una mano agarraba el mango y la otra la punta de la hoja, como si estuviera asomándose justo hacia la puerta. Estaba inmóvil. Claramente era una estatua, pero al verla, el terror la invadió por completo. Cerró la puerta de golpe y corrió hacia las escaleras. En cuanto bajó, se le rompió la fuente. Fue un caos total, gritos por todas partes. El hombre entró corriendo, desesperado, preguntando qué pasaba. Al enterarse, no dudó ni un segundo. «Vámonos, vámonos». La subió al coche y arrancó directo al hospital. Él empezó a dar órdenes de todo, mientras ella suplicaba una y otra vez que llamaran a su amiga, que la necesitaba con urgencia. Al llegar al hospital, él intentó aislarla. Absorbió toda la atención, exigiendo que solo hablaran con él. «Diríjanse a mí, yo soy su pareja». Valeria seguía insistiendo entre lágrimas que llamaran a su amiga, pero él les gritaba a los médicos: «No le hagan caso. Está pasando por un colapso, una crisis. Solo escúchenme a mí». Pero en cuanto el tipo se descuidó un momento, tanto los doctores como las enfermeras se acercaron a ella para hablar a solas. «¿Estás bien? ¿Te tienes secuestrada?», le preguntaron. Ella les respondió que no, pero les rogó: «Por favor, llamen a mi mamá y a mi amiga, denme el teléfono, necesito avisarles». De alguna forma, lograron pasarle el celular. El personal del hospital, al ver que la situación era tan delicada y perturbadora, decidió involucrarse. Aquel sujeto no actuaba como un esposo o un padre normal. Su comportamiento era sumamente raro. Parecía más bien una de esas personas que privan a otras de su libertad, que secuestran y manipulan a sus víctimas. No puedo decir la palabra exacta, pero creo que me entiendes perfectamente. Querían evitar problemas mayores, especialmente con el parto en curso. Empezaron a hacerle preguntas sobre cómo habían sido los meses anteriores, cómo habían sido sus controles médicos. Ella confesó que no había ido ni una sola vez al doctor. Todos se alarmaron. «¿Cómo es posible? No tenemos ni idea de cómo viene el bebé ni qué necesidades tenga». Y en ese instante todo el equipo médico se puso en marcha. 15 minutos después apareció su mamá y 40 minutos más tarde llegó su amiga. Ya eran casi las 10:30 de la noche. Y desde esa hora hasta las 6 de la mañana, todo se convirtió en una locura total mezclada con el trabajo de parto. Lo extraño es que, en cuanto la madre estaba cerca, el sujeto parecía tener poderes mágicos porque se esfumaba. Nadie lo veía, nadie sabía dónde se metía, pero en el instante en que la mamá se alejaba, el tipo aparecía de nuevo. Era como si se turnaran. La madre jamás llegó a verlo. Uno podría pensar que todo era producto de la imaginación de Valeria, si no fuera porque los doctores y enfermeras también lo vieron. En cuanto Valeria la tuvo cerca, su amiga le dijo sin rodeos: «Por favor, tráeme a un sacerdote. Tenemos que hacer lo que me pediste. Ya entendí la razón. Tráeme a un padre, por favor». Y ella le respondió: «¿Ya crees en esto? No importa si». No sabía ni qué pensar.
Si algo malo estaba rondándola, ella estaba aterrorizada. En ese instante, cuando no estaba ni su amiga ni su mamá, él le dice: «Por favor, ponte el anillo que te regalé». Ella le responde: «No lo traigo, lo dejé en casa». Entonces él mete la mano en su bolsillo y lo saca. No, no era otro, era exactamente el mismo. Y le dice: «Sabía que lo habías dejado, por eso lo traje para ti. Quiero que me ayudes, quiero que compartamos todo lo nuestro, quiero que abraces mi fe y que ofrezcamos a nuestro niño, bueno, ahora a nuestra niña». Ella empieza a entrar en pánico, pero a él parece no importarle en absoluto. Ella empieza a gritar: «¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Por favor, auxilio!». Y él sigue ahí, a su lado, sonriendo y mostrándole el anillo. En cuanto ella intenta tomar aire para poder gritar de nuevo, él insiste: «Por favor, tómalo, póntelo en el dedo y vamos a ofrecerlo. Ayúdame. Yo iba a ayudarte. Voy a estar siempre contigo. Seré el amor de tu vida, pero tienes que compartir todo conmigo y con mi niña». Yamilita está en shock, gritando desesperada, y de repente se queda sentado justo donde estaba y de repente se da cuenta de que está al otro lado de la puerta mirando hacia el interior. Entonces dice: «Por favor, no me dejes sola. Él está aquí, está aquí». Su mamá le responde: «Yamil, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es él?». El cuarto está vacío, pero ella insiste: «Mamá, te juro que está aquí, está aquí. Por favor, no me dejes sola. Por favor, busca a mi amiga, que traigan un padre». La madre no entiende nada de lo que ocurre, mientras los doctores entran y salen una y otra vez. Dicen que tienen que llevarla a la sala porque ya está en pleno trabajo de parto o algo así. Entonces todo empieza a moverse rápido y Yamil no quiere estar sola, así que le permiten que alguien la acompañe. Le ruega a su mamá que no la deje ni a sol ni a sombra hasta que llegue su amiga, y en un punto, justo cuando ya están a punto de pasarla para que tenga el bebé, y todo parece ir dentro de lo que cabe normal para los protocolos de ese hospital, en algún momento van caminando por el pasillo. Su madre va justo a su lado, y de pronto lo ve. Ahí, al fondo, está él. La observa fijamente mientras extiende la mano, mostrándole aquel anillo, el anillo del angelito, ese que tenía una calavera grabada al otro lado. En ese instante su amiga empieza a gritar desesperada: «Valeria, Valeria, ¿dónde te has metido?». Y Valeria logra articular: «Por favor, deténganse». De alguna manera, consigue que todos se frenen en seco. Valeria empieza a alzar la mano desde la camilla. Su amiga la divisa y viene corriendo hacia ella, acompañada por un señor mayor. La amiga le dice: «No es un cura, pero se le parece mucho. Él puede bendecirte». Y entonces ella responde: «Que haga lo que tenga que hacer». Pero en cuanto aquel hombre saca un frasco con agua y empieza a rezar, los doctores saltan: «No podemos perder más tiempo con esto, perdón, pero no es el momento». Valeria se incorpora como puede y le suelta: «¿Se esperan a que termine o es que no me voy a dejar?». Los médicos, al ver su estado, comprenden que es mejor ceder unos segundos para que ella esté tranquila. El tipo les pide: «Solo 2 minutos, por favor». Ellos responden: «Ni un segundo más», y aceptan. Él empieza a decir sus oraciones, hace un par de gestos extraños, rocía el agua por todos lados y, finalmente, cuando llegan al quirófano, todo sale a pedir de boca. Al salir, ella se encuentra sola. Aquel hombre nunca volvió a aparecer. Cuando regresó al hospital con su bebé, fue directo a la habitación por el anillo que había dejado ahí, pero ya no había nada. Ese sujeto jamás regresó a visitarla, jamás volvió a saber de él. Ella me confiesa: «Narrador, estoy segura de que nunca le importé yo. Lo que quería era a mi bebé. Quería ofrecérselo a quien sea, o a lo que fuera que él adoraba. Pero yo pienso, narrador, que las muñecas del cuarto de al lado eran sus otras ofrendas. Creo que esto era algo que él hacía seguido: música». Como les he contado en estos últimos videos, estamos en un mes cargado de nostalgia. Primero, porque ya estamos cerrando los directos, que han sido una experiencia increíble, familia nocturna. Conocerlos, convivir con ustedes, platicar, ha sido una locura. ¿Y saben qué? También ha habido momentos muy intensos.
Cuando reaccionan en el en vivo, lo que me transmiten es realmente fuerte. Cuando estuve en San Luis, la primera vez que los escuché reírse a carcajadas, gritar todos juntos, cuando me recibieron con esos aplausos, los he dicho siempre, fue una sensación tan poderosa que me empezó a temblar el cuerpo. Sentí que las lágrimas se me querían escapar. Y bueno, estamos en un mes de mucha nostalgia. Estamos por cumplir 5 años con el canal. Música, muchos encuentros emotivos, muchas sorpresas. Estamos en la marcha hacia el millón. Vamos, por el año 2026. Estamos a nada de alcanzar el 1,000,000 de suscriptores. Y bueno, son tantas cosas las que tengo en la cabeza que por eso quiero compartirles esta historia. No sé si se acuerden de ella, porque es un relato que compartí hace muchísimo tiempo. Creo que fue cuando apenas empezaba el canal, no creo que haya pasado de los primeros 10 episodios. Está por ahí guardada. Me surgió contarla ahora, a ver quién de ustedes la recuerda. Sé que el 90% no la ha escuchado, pero hay ciertos detalles que ahora hacen que esta historia cobre un sentido mucho más profundo que en aquel entonces. Cuando arranqué con el canal, yo tenía mis propias historias personales, como bien saben y han visto en otros episodios, pero necesitaba más material. Quería conocer relatos de otras personas. Y llegó un punto por ahí del episodio 5 donde me di cuenta de que ya había contado todas mis historias, ya las había soltado, ya no quedaba nada. ¿Y ahora qué les iba a contar? Así que tomé un camino relativamente fácil. Bueno, no fue tan fácil, la verdad fue bastante extraño. Empecé a preguntarle a todos los que conocía, tanto a gente nueva como de toda la vida, si habían vivido algo paranormal. Es una costumbre que conservo hasta hoy, pero durante una temporada, y mucho menos cuando estábamos en pleno encierro. Ya saben, en los tiempos de la pandemia, no era muy común que nos pusiéramos a charlar de temas tan raros con gente que solo conocíamos de forma virtual. La verdad, lanzarle a alguien esa pregunta sobre experiencias paranormales no parecía lo más prudente. ¿Saben por qué? Pero ahora que veo cómo ha crecido el canal y que tenemos a todo este grupo de gente nueva a la que nunca le había preguntado nada parecido, pues vi la oportunidad perfecta para soltar la duda y ver si por ahí escondían historias interesantes. Resulta que entre todos ellos había una chica que, desde la primera vez que hablamos, incluso antes de que naciera este espacio de Hablemos de lo que no existe, me soltó sin más. No sé si te voy a caer bien, porque fíjate que yo soy medio brujita. Fue de las primeras veces en mi vida que alguien me confesaba algo así, y yo, intrigada, le dije, pero ¿a qué te refieres con eso de brujita? ¿A qué te refieres exactamente? Y ella se refería a varias cosas. Primero, que tenía un carácter de los 1000 demonios, por eso decía que era una brujita. Me soltaba, es que tengo un genio de bruja. Y yo le seguía el juego. ¿Pero a qué te refieres con bruja? A que nadie te soporta porque eres una odiosa. Y ella se reía. ¿Y qué tiene que ver eso con ser bruja? Me insistía. Es que sí, así soy. Tengo un carácter de bruja. Bueno, eso me dijo. Después le pregunté, ¿es solo por eso? Porque cuando dices algo así, bruja, ¿sabes? También le pregunté por sus cosas. Ella me confesó que le gustaba hacer sus rituales, y ahí empezó a explicarme sobre las fases de la luna, cómo hacer ciertas limpias para quitarse las malas vibras y cosas de ese tipo. Me empezó a contar todo eso, cosas que ella realmente creía y que vivía a diario, pero remató diciéndome, además, soy bruja porque percibo cosas. Yo le dije, mira, qué bien, a mí me encantan las historias de terror. ¿Tienes alguna para contar? Y ella me corta. No, es que esas historias son puros inventos. Son puros cuentos de la gente. El mundo de las energías no es así. La magia no funciona como cuentan en los relatos. Entonces le propuse, está bien, no me cuentes una de terror, pero ¿alguna vez has vivido algo paranormal? Se me quedó mirando fijamente y soltó, sí, y la verdad es que no fue nada agradable. Le dije, ¿me lo cuentas? Y me advirtió, sí, te lo voy a contar, pero en serio, fue una experiencia muy fea. ¿Qué pasó? Me dijo, mira, cuando mis papás todavía estaban juntos porque ya se separaron, vivíamos con ellos, mis 2 hermanos y yo. Los fines de semana era costumbre agarrar carretera para buscar algún lugar donde vacacionar.
Nos quedábamos ahí un día, a veces mediodía, y lo mejor era cuando podíamos pasar todo el fin de semana. Pues bien, la primera vez yo tenía unos 10 años. Mi papá anunció que nos quedaríamos desde el jueves hasta el martes. Es muchísimo tiempo. No íbamos a estar en casa, no iba a haber discusiones. Porque eso sí, el viaje siempre era horrible, muy tenso. Pero al llegar todo era felicidad porque por fin nos dábamos un respiro, especialmente mis papás, que eran los que peor se llevaban. En el camino, ya sabíamos que tocaba aguantar. Mis hermanos solían quedarse dormidos para desconectarse y escapar del problema. Yo iba ahí, matando el tiempo. A veces me llevaba libros. En esa época usaba un Walkman, ese aparato donde ponías el cassette de cinta, y me ponía los audífonos para escuchar música. Pero mis papás se llevaban tan mal que buscaban cualquier excusa para pelear. Si subía un poquito el volumen, aunque trajera audífonos, con que se filtrara el mínimo sonido. ¡Cállate! Me gritaban que qué ruidazo, que cómo no respetaba el sueño de mis hermanos. Eran puras excusas. Narrador. El ambiente era pesadísimo. Yo iba escuchando a volumen bajito, o a veces ni siquiera ponía nada, porque cuando detenía la cinta y sonaba ese clic fuerte del botón de play al soltarse, mi mamá me regañaba por ser tan ruidosa y horrible. En ocasiones en ese viaje, porque fue un trayecto largo, llevaba los audífonos puestos, pero no escuchaba nada de nada. Ni siquiera les daba al play, porque se podía soltar el botón y armarse el problema. Solo quería que mis papás no me molestaran, así que iba moviendo la cabeza de un lado a otro con los ojos cerrados, sin oír ni un ruido. Ese viaje nos marcó porque nos pasó algo muy raro. Llegamos a una cabaña de madera, ya viejita, que estaba en medio de la nada. Y cuando digo en medio de la nada, es porque solo había unos cerros a lo lejos y estábamos como en una zona baja bastante rara. Todo el camino vimos desastres naturales, trozos de árboles tirados, un árbol caído bloqueando la carretera, charcos de agua que parecían riachuelos por los que teníamos que pasar a duras penas. Un desastre. Al llegar a los terrenos, no te imaginas, la camioneta casi se queda atascada 3 veces. Estábamos hasta la coronilla, hartos de la situación. Ya ni sabíamos si íbamos a llegar porque la camioneta no era apta para esos caminos, pero al final salimos del apuro. Llegamos y mi papá nos dice que por ahí hay pozos de agua naturales, muy bonitos y típicos de la zona, y que teníamos que ir a buscarlos. Nos rentaron la cabaña, pero sin guía. Así quedó la cosa. Entramos, dejamos las cosas, me doy un baño y mis hermanos buscan dónde acomodarse. Al final me dejan una cama en el recibidor, que era más bien un sofá-cama. Ya ni me importaba, narrador. Solo quería que se aclimataran porque una vez tranquilos cada quien se ponía en lo suyo y dejábamos de pelear. Pero en eso, escucho a mi papá hablando con alguien. Salgo de la cabaña, me siguen mis hermanos, luego mi mamá, y vemos a un muchachito más o menos de nuestra edad. El chico nos dice: «Yo los llevo a donde van». Mi papá le responde: No, es que no tenemos dinero para pagar un guía. Venimos por los pozos de agua, y ya nos dijeron que hay varios». El niño insiste: «Yo los llevo, aquí es muy peligroso, mejor voy con ustedes». Mientras caminamos, hay muchos pozos. Queremos meternos a uno y él nos advierte: «No, en ese no. Ahí se ha ahogado mucha gente». Queremos ir a otro y dice: «Esa agua está muy mal, no se metan, les puede hacer daño». Seguimos caminando. Entonces nos señala un lugar donde se ve un pozo precioso, cristalino. Se ve el fondo y dice: «Tengan mucho cuidado y nunca entren ahí. Ese pozo es muy traicionero. A veces parece estar bien, pero de la nada cambia, y muchos se han ahogado ahí. Nunca se metan, ¿entendido?». Bueno, ese era el que más nos llamaba la atención. Queríamos entrar ahí, y creo que al día siguiente, mi hermano y yo nos aventuramos solos. Llegamos a la zona del pozo, nos íbamos a meter y el niño aparece de la nada, nos hace señas y nos dice: «No se metan, es muy peligroso». Seguimos al chico. Llegamos a otro pozo, esto ya era el segundo día. Nos metemos a nadar y de repente se viene un tormentón. Empezamos a regresar a la cabaña y al pasar frente al pozo que el niño decía que era peligroso, era verdaderamente un «¿qué problema?».
El agua, su forma y la velocidad con la que corría daban la impresión de que el pozo se estaba alimentando de varios puntos a la vez. Bajaba con tal potencia y estaba tan turbia que, si nos hubiéramos metido ahí, te arrastraba al fondo sin remedio. Mi hermano y yo nos quedamos petrificados, y fue justo ahí cuando atamos cabos sobre algo, lo del niño desde el primer día. Te digo que por todos los lugares donde estuvimos se notaba que había llovido, pero en realidad no caía ni una gota. Empezó a llover hasta después de que el segundo día tocamos el tema de los pozos. Pero el niño, desde el día 1, siempre estaba empapado, como si viniera de jugar dentro de uno de ellos. Y ahora, antes de que empezara a llover y cuando nos encontró, el muchacho estaba totalmente empapado, húmedo hasta los huesos. Se nos hizo muy raro, pero salimos corriendo hacia allá, y al llegar a la cabaña, nosotros entramos, pero él no. Él simplemente no estaba. Ya al tercer día, narrador, llega un vehículo desconocido y se detiene frente a la cabaña. Era el amigo de mi papá, quien le había rentado el lugar. Mi papá salió a saludarlo y notó que el hombre estaba muy preocupado. Nos dijo, es que, perdónenme, me vine de inmediato porque me enteré de las tormentas. No les di ninguna recomendación y aquí no tenemos teléfono. Tenía que venir a ver cómo estaban. Bendito Dios. ¿Están bien tú, tu familia y los niños? Si es que esto es muy peligroso. Es de verdad muy peligroso. Hay un pozo que atrae mucho a la gente porque se ve precioso, pero es una trampa mortal. Apenas empieza a llover, la fuerza que agarra por los escurrimientos de los alrededores lo convierte en algo letal. Hace como 3 meses, un muchachito de unos 11 años falleció allí. Se ahogó un niño. Y entonces preguntó, ¿y César? Cuando escuché eso me puse pálida. Toda la descripción que dio del chico era exactamente la del niño que nos dio. El tour por los pozos. Entonces le solté, ¿me estás tomando el pelo? O sea, aquí vino una persona con esas características y él fue quien nos llevó a los pozos. Era un jovencito así. Él nos miró y preguntó, ¿no se fijaron si estaba seco o mojado? Todos nos quedamos helados. Estaba mojado. Es que es el muchacho que se ahogó. Ya van varios que me dicen eso. Al principio creíamos que era una broma. Mi papá no lo podía creer hasta que el hombre le dijo directamente, mira, van a pasar 2 cosas a partir de ahorita. La primera es que no vas a volver a ver a ese muchachito. No se te va a aparecer de nuevo. Ya cumplió. Ya te dijo lo que tenía que hacer. Y lo segundo es que te vas a asustar porque te voy a hacer una pregunta que te dejará claro que no estoy jugando. Mi papá, intrigado, preguntó, pues, ¿qué clase de pregunta me vas a hacer? Y narrador, vi cómo mi papá se ponía más pálido que yo y que todos, cuando el hombre le dijo, a ver, mírame a mí. Sí, me veo bien. ¿Me veo normal? Sí, ¿ves? Sí. ¿Ves los colores de tu camioneta? Sí. Ahora, por favor, mira a tu alrededor. Todo alrededor. Dale la vuelta a la cabaña y dime si ves alguna casa, un pueblo, luces. Y en la noche vuélvelo a revisar. Porque aquí, en un radio de al menos 20 kilómetros, no hay una sola alma viva. Lo que tú viste es un alma, pero aquí no vive nadie. Y narrador, al día siguiente de ese encuentro mi papá nos regresó a la ciudad. Estaba aterrorizado. Jamás volvimos a ir y a mí me dejó mucha tristeza porque tiempo después me quedé reflexionando. El niño probablemente se había metido a uno de esos pozos a bañarse. El agua lo sorprendió. Perdió la vida ahí. Y por alguna razón que no sé si siga pasando, se volvió su misión advertir a la gente para que no terminaran como él. Me queda una última historia, querida. Familia nocturna. Y para esta, te pido por favor que donde quiera que estés, te sientes, te relajes y escuches, porque es una de las tramas más complicadas que me han llegado al canal. Son muchos fragmentos los que me mandaron, muchas piezas de este rompecabezas, muchos detalles, y lo que voy a contarte ahora es la mejor versión que pude armar de este relato tan complejo. Vamos con la primera parte. Te voy a contar algo que, por lo que escuché, data de entre 1930 y 1960. Sé que es mucho tiempo, pero me suena que fue por esas épocas. Hay un tipo de unos 20 años al que le está yendo muy mal económicamente. Es un sujeto bastante problemático, de cierta manera, porque no es precisamente alguien trabajador. Y en esos tiempos, el dinero era igual a sudor y sangre. No había de otra.
o te lo ganabas a punta de golpes y trabajo duro, o nunca tendrías nada. Vuelvo a decirte, era otra época. Hoy hay 1000 formas, pero en ese entonces las opciones eran bastante reducidas. Esta persona tiene deudas, muchas deudas, y busca salidas rápidas, trabajar duro, entrar a la obra o dedicarse a cosas que realmente requirieran esfuerzo. No, eso no era para él. Él quiere dinero fácil y rápido. Por ahí se cuenta que existe un tipo que está dispuesto a jugar a los dados y estás dispuesto a apostar una buena cantidad de dinero. Él no tiene ni un peso, ni 10 centavos, no, tiene nada, pero está dispuesto a hacer cualquier cosa. Está dispuesto a hacer favores, a entregar cosas intangibles, cosas que ni siquiera le pertenecen y que ni sabe cómo funcionan. Así que comienza a frecuentar a este sujeto de los juegos de azar, el de los dados. No sé exactamente qué juego jugaban, tal vez el 7 triple, pero era algo muy complicado. La probabilidad de ganar era mínima. Y este tipo, al llegar, le dice: «Oye, necesito una cantidad, pongamos 1000 pesos para cubrir mis deudas. Me los juego en una apuesta». Y el otro le contestó: «No, pero yo sé quién eres, y sé que no tienes ni en qué caerte muerto. ¿Qué me vas a apostar?» «La casa de mi madre. Te apuesto la casa de mi madre por 1000 pesos». Pero la casa costaba mínimo 7000 pesos. Era muchísimo más cara. Y el hombre preguntó: «¿Y si gano, cómo me la cobro?» «Eso ya lo veremos, pero te apuesto la casa de mi madre. Es mi herencia por derecho. A mí me va a tocar esa casa, así que te la apuesto de una vez». El sujeto de los dados toma los dados, los sacude y le dice: «Adelante. Si sacas tal número ganas al instante y si no, compites conmigo en una segunda ronda. Toma». El cubilete comienza a agitarlo con fuerza, luego golpea la mesa, levanta el vaso ligeramente, sin que se vea nada dentro, sopla, como si para él fuera algún tipo de cábala o rito de suerte, y al quitar el vaso aparecen 3 sietes. En ese instante gana. El otro hombre se ríe y le dice: «Tienes muy buena suerte». Le entrega sus 1000 pesos, se va, y una semana después regresa. «Es que necesito pagar mis deudas y los 1000 pesos que te ganaste, pero no me alcanzaron para pagar todo. Y no fue que las usaras para eso, es distinto. Ya me enteré de tus movimientos, las andas gastando en otras cosas. Me dijeron que eres fanático de las cartas. ¿Acaso apostaste esos 1000 pesos?» Se quedó ahí pensando un momento. Es que no quería arruinar mi racha, ese día me había ido bien, y me dio miedo apostarlo todo. Pues aún así lo hiciste. Ahora, ¿cuánto debes? 4000 pesos. ¿Y qué me quieres apostar? La casa de tu madre, quizás. La casa de tu madre vale 7000. Por 1000, está bien. ¿Qué problema habría en cobrármela? Pero por 4000 tendría que ser algo de más valor. Tú sabes que no tengo nada que ofrecerte. Si tienes algo, aunque no te pertenezca del todo, sí puedes dármelo». Entonces le dice: «¿El qué?» «Tu alma me interesa bastante». Se ríe y responde: «Ya, deja de bromear. ¿Qué es lo que quieres? Hay un vecino con un auto increíble. Si me ayudas a desaparecerlo, te sigo el juego. Si no, no tengo nada más que ofrecerte. No. Hablo totalmente en serio. ¿Acaso no valoras tu propia alma?» Y el tipo dice: «No sé ni qué es eso. He escuchado a gente hablar de ello, pero ¿de qué se trata? ¿Me vas a hacer daño? ¿Me vas a lastimar si pierdo o me vas a llevar al otro mundo para quedarte con mi alma? No, nada de eso. No quiero nada de tu cuerpo, solo tu alma. El día que tu tiempo se termine, me la quedo y ya no tienes que hacer nada más». El sujeto se queda pensativo, dando vueltas y le pregunta: «¿Cuáles son las letras chiquitas? ¿Qué es lo que no me estás contando? Solo que serás mío eternamente, pero fuera de eso, nada. Seré tuyo a partir de que pierda. No, cuando pierdas, disfrutarás el resto de tu tiempo en este mundo y después vienes conmigo». «Ah, bueno, así sí le entro». Lanza los dados y vuelve a ganar. El hombre le dice: «Tienes una suerte increíble, pero la estás desperdiciando. Toma tus 4000 pesos y paga tus deudas. Yo no volvería por aquí, pero sé que en 2 semanas vendrás a apostar 11,000 pesos por tu alma.
porque el hombre quería tentar a su suerte otra vez. Esos 4 o 5 mil que ganó los metió directo a las apuestas. Tenía deudas todavía mayores. Las primeras 2 veces en las cartas, ganó en la ruleta. Sabía que podía generar muchísimo dinero, pero luego lo perdió todo, y con intereses. Ahora debía 12 o 14 mil. El hombre le propuso: hagamos algo, juguemos doble o nada. No te daré 12, te daré 24, pero tienes que ganar 2 veces, seguidas. Si ganas las 2, te lo quedas. Si ganas una y pierdes la otra, perdiste. El tipo responde: pero si pierdo mi alma, ¿ya no me darás dinero? No. O bueno, sí, pero solo te daré la cantidad exacta que necesitas, 12,575. El hombre se queda helado. ¿Cómo sabes la cifra exacta? Tengo mis fuentes. Si pierdes, me quedo con tu alma y tú te quedas con el dinero. 12,575. Si ganas, te llevas el doble y tu alma sigue siendo tuya. Tira los primeros dados, triple 7 3 veces, seguidas. El otro hombre sonríe y dice: ahí tienes tus 12,575. Yo ya no jugaría más, pero ya te conozco. Aquí están los otros 12,575. A ver qué pasa. Lanza los dados y sale triple 1, pérdida absoluta. El extraño sonríe y le dice: yo que tú iría a pagar esas deudas para que al menos valga la pena, pero tú eres tú y yo soy yo. A ver qué pasa, pero ni se te ocurra volver a venir a pedir dinero porque ya no tienes nada que ofrecerme. El sujeto va y paga todo. Ahora sí se quedó quieto. La situación se volvió tan rara y oscura que decidió simplemente retirarse de ese mundo. No creía mucho en lo del alma, pero todo se había vuelto muy extraño. El tipo sabía demasiados datos sobre él, sobre sus apuestas y dónde se estaba metiendo. Lo pensó muy tarde. Pagó las deudas, pero durante el primer y segundo año las cosas empezaron a ponerse muy raras. Muchas pesadillas, ideas intrusivas sobre quitarse la vida por mano propia, sin siquiera pensarlo 2 veces. Ideas que no se le iban de la cabeza, se repetían una y otra vez. Se volvió una obsesión hasta el punto en que ya no sabía qué hacer y buscó ayuda. Y hay que decir que él era una persona que se metía en cualquier cosa. Ya habían pasado 2 años. Y en ese tiempo montó un pequeño negocio. Tuvo algo de suerte. Le fue más o menos bien. Lo vendió, sacó algo de dinero, hizo una pésima apuesta y perdió la mitad. El punto es que tenía algo, no le iba tan mal. Compró una casita y la vida parecía seguir su curso, pero esas voces en su cabeza querían llevarlo al extremo. Él se atrevía a todo, creía en todo y no le era fiel a nadie. Entonces, le recomendaron buscar a alguien que le hiciera una limpia. Cuando llegó, el curandero le dijo: no, contigo no puedo trabajar. Tú y yo no podemos tener trato. Volteó hacia arriba. Yo no le he hecho nada, no me castigues a mí. Respeto el pacto que hiciste. Se le quedó viendo y le dijo: vete, por favor, me vas a traer muchos problemas. Él decía: no entiendo de qué hablas. Tengo estas ideas en la cabeza. Tú hiciste algo, y ese algo no fue cualquier cosa. No me hagas hablar. Por favor, lárgate. A cuanta persona iba a pedir una limpia, a quien buscara para mejorar su suerte o hacer algún ritual, la respuesta era siempre la misma. Por primera vez, todos los brujos de la ciudad estaban de acuerdo. Este hombre estaba maldito. Había hecho algo imperdonable. Las cosas empezaron a avanzar y se tornaron aún más extrañas con los años. Tenía tantas ideas en la cabeza que empezó a tomar decisiones terribles. Tuvo 2 intentos fallidos de los que no hablaré, para no tener problemas con la plataforma. Pero puedes imaginarlo. Su vida empezó a caer en picada. Decidió irse de la ciudad con lo que le quedaba, buscando estar lo más lejos posible. En otra ciudad se enamoró de una mujer y ese sujeto cambió con el paso del tiempo. La vida siguió su curso, formó una familia con ella y el mundo continuó. Vamos allá, vamos allá. Hacia el futuro, unos 30 años, quizá un poco más, vive un adolescente que acaba de cumplir 15 años. Vamos a llamarla Isabella. Isabella, a sus 15, tiene la cabeza llena de dudas sobre la existencia.
Es, y te lo digo yo, la chica más curiosa que te puedas encontrar. Es insaciable. No para de preguntar. ¿A dónde vamos? ¿Cómo funciona este mundo? ¿Por qué la gente actúa así? Siempre está cuestionándolo todo y guarda cada detalle como un tesoro. Desde niña se acostumbró a escribir. Tiene un diario personal donde anota todas esas dudas y las respuestas que encuentra. Cuando le preguntaban de pequeña qué quería ser de mayor, ella siempre respondía, científica, quiero ser científica. Y se ponía a escribir. Nadie tocaba su libreta. Era algo sagrado, solo para sus ojos. Pero desde hace un tiempo le asaltan preguntas importantes. ¿Qué pasa con mi familia? ¿Dónde están todos? Parece que llega un punto en que sus padres se niegan rotundamente a que ella siga escarbando en el pasado familiar. Su mamá no quiere que siga investigando. Se niega a hablarle de tíos, tías, abuelos, de nada. No te metas en lo que no te importa, hija. No son temas que te incumban, le dice. No es nada de lo que debas hablar, ni enterarte, ni saber. Tú sigue con tu vida. Sin embargo, durante el año y medio o 2 siguientes, Isabella logra reunir muchísima información. Por parte de su padre está todo claro. Doña Clara y don Clemente, sus abuelos, eran unos tipazos, gente del campo, muy trabajadora que terminó poniendo un puesto en un mercado. El abuelo resultó ser un genio para los negocios. Cuando tuvieron a sus hijos, aunque el papá de Isabella no era precisamente el más inquieto, era muy inteligente. Junto a sus hermanos formaron un equipo increíble y levantaron un negocio que dejó atrás el campo para meterse en el mundo textil. Les fue tan bien que terminaron formando un consorcio. Así, Isabella descubrió que siempre había vivido en una familia acomodada, algo de lo que no era consciente hasta que empezó a investigar y a ver los contrastes con la gente que la rodeaba. Estaba fascinada. Por el lado de su mamá, sabe que tenía 2 hermanos. Lo dice en pasado porque no sabe si siguen vivos. Sabe que uno de ellos en particular tenía problemas con su madre y no se llevaban nada bien. Pero, ¿cómo era físicamente ese tío? Jamás encontró una foto. En su diario tiene fotografías de su mamá, pero están todas cortadas. Solo dejaron la parte donde sale ella. El resto de los familiares están borrados, tienen los rostros tachados o rotos. Mamá no quiere que nadie sepa de dónde viene. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Su madre es una mujer excesivamente religiosa, a un nivel exagerado. Su papá simplemente la sigue. Está a su lado, pero ella se la pasa rezando todo el día. No le pide a los demás que lo hagan, pero ella vive en ese estado de oración constante. Lo extraño es que no está atada a una sola fe. Recorre diferentes iglesias buscando bendiciones y oraciones. La conocen pastores cristianos, sacerdotes anglicanos y católicos por igual. Todos la reciben y oran con ella. La vida sigue avanzando y pasa otro año más. Un día llaman a la puerta de casa. Isabella abre y se encuentra con un señor de unos 60 años, delgado y canoso. Lleva un sombrero como el que yo llevo puesto ahora, pero en tonos café otoñal. Viste un abrigo tipo detective, todo en negro. Se nota que esconde algo dentro del saco, pues mantiene una mano oculta ahí. «Hola, ¿está tu mamá?», le dice. Isabella jamás en su vida había visto a ese hombre. No tiene idea de quién es. «No», le responde, decidida a cerrar la puerta porque no habla con extraños. Pero el tipo insiste. «Cuando la veas, dile por favor que la busca su papá, que necesito hablar con ella». A Isabella se le hace un nudo en la garganta. Quería hablar más, pero el tipo tenía algo extraño en la mirada. Ella diría después que sus ojos llameaban, como si dentro de los de él hubiera otros ojos más, como si 2 personas te estuvieran mirando a la vez. Había un brillo en los suyos que causaba miedo, pero no era que él te transmitiera temor, era que él mismo estaba aterrado. Y detrás de eso unos ojos vacíos, desalmados, totalmente fríos. El señor vuelve a aparecer un par de veces más. Isabella olvida comentárselo a su mamá, porque su vida está llena de tantas otras dudas. Después de haber visto a ese tipo, ya tiene varias páginas en su diario con dibujos detallados de su rostro. Pasan unos años más y de repente se lo topa en un cementerio. Había fallecido un familiar por parte de su padre y durante el velorio nota que su mamá se pone tensa, que algo anda mal. A lo lejos, ve a ese hombre, vestido exactamente igual que hace 2 años. Ropa café, sombrero café, con la mano oculta bajo el abrigo. Desde lejos, el tipo saluda a Isabella y a su mamá.
Isabella le dice: «Mira, mamá, ese es el señor que ha ido a casa». La madre, desconcertada, pregunta: «¿Quién?». «Pues ese señor que ha ido tantas veces y me decía que era tu papá». Al escuchar eso, Isabella ve cómo el mundo de su madre se desmorona. La mujer empieza a tambalearse como mareada. Su esposo la abraza y ambos voltean hacia donde está el tipo saludando. Isabella se tensa al ver que su madre está a punto de romper a llorar, sin fuerzas, algo que nunca había visto en ella. Los padres de Isabella hablan un momento y su papá le dice: «Tienes que ser fuerte, tienes que enfrentarlo». El hombre comienza a caminar hacia el sujeto. Al llegar, le grita algo, gesticulando, y el extraño simplemente abre el abrigo, mostrando que oculta un gran madero negro. Isabella, observando cada detalle, ve cómo sus padres gritan, se dan la vuelta y regresan. Mientras se alejan, el sujeto sigue exhibiendo ese madero negro. Luego voltea a ver a Isabella y vuelve a cerrar el abrigo. Los días siguientes son que ocultar algo ahí. A lo lejos, el hombre saluda a Isabella y a su mamá. Isabella le dice a su madre: «Mira, mamá, ahí está el señor que ha estado viniendo a la casa». Su mamá no sabe de quién le habla y pregunta: «¿Quién?». Resulta que ese tipo había ido varias veces a la casa y siempre le decía que era su papá. Y cuando suelta eso, ve cómo el mundo se le viene encima a su madre. La mujer empieza a tambalearse como si le diera un mareo repentino. Su esposo la abraza fuerte y los dos voltean hacia donde está el tipo saludando. Cuando lo ven, Isabella siente una tensión horrible porque su madre está a punto de romper a llorar. Se le nota sin fuerzas, algo que jamás había visto en ella. El esposo y la esposa, los papás de Ágata, están hablando y él le dice: «Tienes que ser fuerte, tienes que enfrentarlo». Y empieza a caminar hacia allá. Llega hasta donde está el sujeto y empieza a gritarle algo, gesticulando con las manos. Entonces, el hombre abre su abrigo y deja ver que trae una especie de madero negro, grande, sostenido con la mano. Isabella no pierde detalle y alcanza a ver cómo sus padres le gritan algo, se dan media vuelta y regresan caminando. El tipo sigue mostrando el madero negro, luego se queda mirando fijamente a Isabella y se cierra el abrigo. Los días siguientes hay un silencio sepulcral en la tiz. Nadie dice: «Todo es por culpa de ese sujeto», ese que ellos llaman el abuelo, el del madero negro. Algo ocurrió ahí. Se respira una mezcla pesada de miedo, tristeza, congoja y desesperanza, sumado a un enojo sordo y una paranoia constante, como si él todavía estuviera acechando dentro de la casa. Isabella no logra entender qué sucede. Tampoco comprende por qué cada día, al abrir la puerta, se topa con un madero negro que tiene una tarjeta amarrada con el nombre Ágata, y sin saber por qué, ella se agacha, lo toma y lo mete a la casa. Desde ese momento las cosas se volvieron extrañas. Hay ruidos, un sonido continuo como de un perro, o algo que está ahí, escarbando de repente en la puerta o dentro de los closets. Un sonido de inhalación y exhalación ruidosa, como si fuera un hocico seco, que suplicara por beber agua. Un gruñido que exige alimento. El problema es que parece que nadie más lo escucha, solo Isabella. La niña no entiende por qué escondió el madero bajo su cama, pero siente un terror inmenso de que alguien se acerque a él. Cada vez que alguien entra a su cuarto, es como si protegiera un tesoro prohibido que quiere ocultar a toda costa. Se mete bajo la cama y lo empuja hacia el fondo para que no lo vean. Le preguntan: «¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿De qué hablas, mamá? Todo está bien». Y después no logra comprender por qué está mintiendo, por qué tomó esa actitud. Pasan los días, las semanas y los meses, y la casa se vuelve más fría, más triste y sombría. Ahora, en sus padres, hay una emoción que domina sobre todas las demás: el miedo. Están agotados y aterrorizados. El cansancio es evidente en sus ojeras profundamente marcadas. Parece que no pueden conciliar el sueño. Isabella ha escuchado cosas en 2 ocasiones, porque ha pasado muy cerca de la recámara de sus papás. No es que le interese el chisme, pero simplemente ha coincidido que está ahí y alcanza a escuchar detalles. Tiene que acercarse un poco para que lo que dicen sea audible, para que se entienda bien, así que se mueve con sigilo, buscando que la coincidencia le revele algo importante. Y es ahí cuando ha escuchado que algo los perturba por las noches. Algo se siente en la cama.
Desde que apareció el abuelo, nada está bien y ella tiene unas ganas tremendas de hablar con ellos, pero es como si una mano invisible le tapara la boca, le cubriera los ojos para que no vea, o algo, le hablara directamente al cerebro para bloquearle el pensamiento. Una voz sutil que le ordena: escóndeme, guárdame, cállate, cállate, no digas nada. Y Isabella no siente miedo, siente algo peor, indefensión. Se siente desamparada sin poder hacer nada. Cuando esa voz habla, aunque sea bajito, es una orden absoluta: cállate. Y ese silencio es obligatorio. No hay forma de llevarle la contraria. Pasarán años mientras la casa de Isabella se transforma de un hogar normal a un lugar embrujado. Pasan los años hasta que el hermano de Isabella tiene hijos. Un día, estando en casa de los abuelos, entran al cuarto de la tía Isabella, una mujer de 30 y tantos años. Alguien muy extraña que vivía encerrada en sus cosas. Desde que tenía 15 años, dejó de ser la chica que preguntaba y tenía dudas para convertirse en una ermitaña. Alguien poco sociable. Una persona con cambios de humor muy bruscos cuando alguien entraba en su habitación. Ese día ella no estaba. Sus sobrinos entraron y encontraron aquel madero negro pegado bajo la estructura de la cama. Cuando lo sacaron y empezaron a preguntar por él, el hermano de Isabella no entendía nada. Pero cuando sus abuelos, los padres de Isabella, lo vieron, casi sufren un infarto en ese mismo instante. Tomaron el madero y lo pusieron sobre la mesa. La mamá estaba hiperventilando. Entonces llega Isabella, ya una mujer de 30 y tantos años, y al ver el madero se pone histérica, pero su madre la detiene en seco. ¿Desde hace cuánto tienes esto en la casa? Cuando la mamá de Isabella era muy pequeña, se dio cuenta de que su propio padre no era una buena persona. Era un tipo derrochador, un jugador compulsivo que no respetaba a su esposa. Cuando ella no estaba, porque trabajaba arduamente, este sujeto se dedicaba a apostar, a robar, a quedarse con cosas que no le pertenecían. Era un tramposo. Ella sabía que él no era bueno porque cuando mamá no estaba, él traía a otras mujeres. La tía Lily, la tía Sophie, la tía Marta, vecinas del edificio, la chica de la panadería de enfrente, la empleada del banco, la tía Moni. Tenía tantas tías. Y el papá siempre le decía: por favor, quédate afuera del departamento hasta que se vaya tu tía. Y adentro, mientras estaban él y la mujer, todo era silencio. Ella se dio cuenta desde niña que algo estaba mal con su padre. No era cariñoso. Era un tipo que daba órdenes. Intentaba aparentar afecto cuando traía a esas mujeres, pero a ella le desagradaba la forma en que trataba a su madre. Cuando la mamá de Isabella crece, nota la tristeza de su madre y le ruega que se vayan de ahí, que su padre es malo. Entonces su madre le revela algo. Es que si me voy, se lo van a llevar. ¿Quién, mamá? Las cosas, hija. ¿Recuerdas las cosas que rasguñan las ventanas por la noche? Y ella responde: sí, lo que me has dicho que nunca debo abrir. Esas cosas vienen por él. Desde que estamos juntos lo molestan menos. Él me pidió que, si sentía algo de amor por él, no lo abandonara, porque si lo hacía, se lo llevarían. Para la mamá de Isabella, esto era incomprensible. No tenía sentido. Si te trata mal y trae a sus amantes a casa, date a respetar, vete. Pero su madre decía: tu papá hizo algo muy malo. Cuando era joven jugó con quien no debía y perdió algo que no le pertenecía, y durante años trató de recuperarlo. Hizo negocios, viajó, y cuando comenzamos a estar juntos, me pidió que le entregara algo de mí, porque solo así podría recuperar lo que había perdido. No puedo darte más detalles, hija, pero no puedo dejarlo. Sin embargo, entiendo lo que me dices. En cuanto tengas oportunidad, vete y no mires atrás. Vete lejos y no te nos vuelvas a acercar nunca más. Los hermanos de la madre de Isabella idolatraban a su propio padre. Llegaron al mundo poco después de ella. Eran jovencitos y el viejo los trataba como a verdaderos reyes, pero a su propia hija y a Agaja las hacía vivir como si fueran sus esclavas. Eran tipos desalmados, sin una pizca de corazón, sujetos que realizaban actos realmente oscuros dentro de la casa. Cada cierto tiempo,
Colocaban un madero negro sobre la mesa, recitaban oraciones extrañas y obligaban a la abuela a recostarse sobre aquella madera. Eran escenas que la madre de Isabella jamás podría borrar de su mente. Y lo que tampoco olvidaría nunca es que, mientras llevaban a cabo esos rituales, la casa empezaba a apestar de una forma insoportable, con un tufo pesado, un aroma nauseabundo y espantoso. Había algo allí. Aquel olor emanaba de algo invisible, algo que se paseaba por la casa, porque el hedor se desplazaba y, a veces, sentías como ese mismo aroma te respiraba justo aquí, al lado del oído, rozándote el cuello, justo en la nuca, como si te estuviera susurrando. Ten cuidado, porque si me sigues dejando aquí, tarde o temprano te voy a devorar. Esa casa era un auténtico infierno. Si te hubieras quedado el tiempo suficiente sin perder la cabeza, te habrías percatado de que, en todo momento, se escuchaban murmullos a bajo volumen, voces de niños y de mujeres, hablando muy bajito. Lo peor era el tono, súplicas, gritos de auxilio, gente implorando por algo. La madre de Isabella tuvo que aprender a ignorar esos sonidos para intentar sobrevivir en aquel lugar maldito. Al cumplir 15 años, se escapó a un convento. Dijo que quería ser monja. Ingresó allí, pero a la primera oportunidad, a los 18 años, se marchó para empezar su propia vida. Incluso fuera del convento y tiempo después, seguía viviendo cosas aterradoras. Figuras que aparecían tras las ventanas, sombras en los espejos, presencias que la acechaban constantemente. A veces, las hermanas del convento la escuchaban mientras algo la arrastraba por su habitación. Amanecía llena de moretones y por más misas, oraciones y bendiciones que le hicieron, no lograba liberarse, pues decían que había gente empeñada en perseguirla, seres vivos que continuaban, haciendo trabajos para atormentarla, seguramente su padre y sus hermanos. La vida de la madre de Isabella se calma un poco cuando conoce a su esposo, forman una gran pareja. El hombre tiene mucho dinero y contrata un equipo de tipos rudos y peligrosos para proteger a su familia. No eran brujos, eran hombres violentos que fueron a enfrentar a sus cuñados y al suegro. Lamentablemente, fue allí cuando la madre de Isabella se enteró de que su madre había fallecido hacía años. Les advirtieron, con total firmeza, que se alejaran para siempre o habría consecuencias graves. Ellos se lo tomaron muy en serio, porque ver a 14 sujetos llegar de golpe a tu casa y tomar el control absoluto te deja claro con quién te estás metiendo. La advertencia fue contundente y se mantuvo la distancia, hasta que la tía más querida de su esposo, una pariente a la que él adoraba, murió. Estando en el cementerio, su hija Isabella le reveló que el abuelo había regresado. Al verlo a lo lejos sosteniendo aquel madero que ella recordaba tan bien de su infancia, la señora se puso mal. Su esposo se acercó con ella hasta el hombre y le dijeron: «No te atrevas a decir una sola palabra. Lárgate. Ya te lo advertimos. Vete, no queremos saber nada de ti». Y él respondió: «Necesito paz. Les voy a dejar esto. Les toca a ustedes». Ella contestó: «A mí no me toca nada». «Sí, hija. Llevas mi sangre y mi maldición. Quédatelo. Ya quiero descansar». Y ella solo le replicó: «Te vas directo al infierno, y tú lo sabes». Él dijo: «Sí, pero esto que estoy viviendo es mucho peor». Lo dejaron ahí. Él, viejo, le advirtió: «Voy a enviar a los mismos que mandé antes. Cuídate tú y tus hijos porque esto va en serio». Él contestó: «Mis hijos ya no están, solo. Quedo yo y deseo descansar». Durante mucho tiempo estuvo acechando hasta que Isabella se descuidó y terminó con el madero en su poder. ¿Qué es esa cosa exactamente? ¿Qué es lo que esconde dentro? Nadie sabe, pero parece que desde que ella lo tocó, su vida se desmoronó. Isabella, quien nos envió este relato, me dice: «Narrador, después de eso me di cuenta de que estar en contacto con ese objeto maldito hizo que mi vida se fuera al carajo. Mi mamá y yo fuimos a un cementerio y enterramos el madero. Yo tuve que refugiarme en la religión, igual que mamá. Íbamos a todas las iglesias que encontrábamos. Entraba y pedía bendiciones. Mi vida empezó a recuperar cierta normalidad. Mamá murió hace 5 años, papá hace 2. Las cosas iban más o menos bien. Nunca me casé.
El problema es que hace 6 semanas, una noche, alguien empezó a tocar a mi puerta. Me levanté cerca de las 2 de la tarde porque la madrugada anterior fue terrible. Y al abrir la puerta, me encontré otra vez con el madero, negro tirado en el suelo. No tengo idea de quién lo dejó ahí, pero encima tenía la misma etiqueta, la misma tipografía, la misma letra escribiendo, Isabella. Y así, amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche Largo, en esta noche de oscuridad, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Espero que las historias les hayan regalado instantes de misterio, escalofríos y mucha emoción. Ahora, llegó el momento de apagar la luz, soltar las preocupaciones, cerrar los ojos y disfrutar de un descanso profundo. Muchas gracias por estar en Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a ver mañana cuando la oscuridad regrese y nuevas historias cargadas de misterio aguarden para ser contadas. Les deseo una noche tranquila y que descansen bien. Pero si en medio del silencio de la madrugada escuchan unos suaves golpes en la puerta, no se asusten. Quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.